Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Solo un capítulo más. Yo soy Inés Díaz Arriero, autora de literatura infantil y juvenil, y hoy quiero contarte cómo planifico mis novelas. Cuando me preguntan si soy escritora mapa o brújula, lo tengo clarísimo que soy mapa y GPS, si me permites añadir ese nuevo modo de planificar las novelas. Y me apetecía desde hace tiempo hacer un episodio explicando cómo me organizo para planificar las novelas. No es un método infalible, es simplemente mi método, el que yo he ido perfeccionando a lo largo de los años y el que utilizo ahora mismo porque me facilita mucho las cosas a la hora de ya ponerme a escribir. Y además es que me encanta, es mi parte favorita del proceso de escritura. Hoy sí que voy a mirar el esquema. El episodio anterior también me había hecho un esquema que luego no hice ni caso y así pasó que fue un poco caos, aunque quedó guay, yo creo, a mí me resultó muy divertido. Pero bueno, que hoy sí que voy a utilizar el esquema porque quiero hacerlo un poco ordenado y no enrollarme más de la cuenta. Como digo, este es mi método, no es mejor ni peor que el de otra persona. Es simplemente lo que a mí me funciona mejor y ojalá que en mayor o menor medida te resulte útil. El primer paso, evidentemente, es que tenga una idea que me resulte lo bastante atractiva o la tenga lo suficientemente desarrollada en la cabeza como para querer ponerme a trabajar con ella. Antes de eso, tengo una libreta donde voy apuntando absolutamente en todas las ideas sueltas que se me van ocurriendo. Ya sean pues una escena, un personaje, una ambientación, una posible trama, lo que sea. En esa libreta apunto cualquier cosa que me parece medianamente interesante. Obviamente la mayoría de las cosas que apunto ahí no las voy a llegar a utilizar jamás, pero sí que me parece que es un ejercicio para entrenar un poco la creatividad de alguna manera o, bueno, tener ahí como una reserva de ideas a las que luego se puede recurrir si en algún momento pues me quedo en blanco y no sé, a mí me gusta mucho tenerlas ahí. Luego, una vez que ya tengo una idea factible que creo que puedo convertir en una novela, me paso a una plantilla que me la hice en ordenador, la pasé a PDF y me la suelo imprimir. Me imprimo cada vez 2 o 3 para tenerlas a mano siempre. De hecho, estoy pensando que voy a dejar en la descripción del episodio un enlace por si te la quieres descargar y utilizarla. En esa plantilla hago un mini esquema del proyecto, muy mini, muy resumido, y los apartados que relleno son un muy pequeñito resumen, la ambientación, pues cómo va a ser, si va a ser una ciudad realista, un pueblo, un mundo fantástico, etc. Todo así muy esquemático. Los personajes, simplemente me apunto cuáles van a ser los protagonistas y cuáles van a ser los secundarios y ya sin meterme a desarrollarlos ni nada. El inicio, cómo empieza la historia. El catalizador, que es lo que sirve como para que ya la historia en sí despegue. Los hitos, pues cuáles son los puntos más importantes de la historia, los que realmente suponen giros o por los que quiero que la trama pase sí o sí. El final, que está claro lo que es. La gran pregunta dramática. Esto lo leí en el manual de escribir ficción de la Gotham Writers Workshop y básicamente es como la pregunta más grande a la que va a responder la novela. No a la que va a responder la novela, sino a la que yo como autora tengo que responder para que la historia tenga sentido. No me refiero a una pregunta súper filosófica sino simplemente si el libro es de misterio es muy fácil encontrarla porque es el misterio, simplemente. Por ejemplo, ¿dónde está no sé qué? O ¿quién ha hecho tal cosa? Luego en las que no son de misterio, pues a mí me resulta un poco más complicado, pero al final es como una pregunta, o así lo entendí yo cuando me leí el manual, que igual no tenía nada que ver con esto, pero es como yo lo he aplicado. Es como una pregunta a la que tiene que responder la trama. Luego, otras preguntas, que son como preguntas más pequeñitas para ir yo sabiendo por dónde tengo que llevar la trama. Y al final del todo me pongo el plazo. Ahora que sobre todo me organizo de cara a presentarme a los premios literarios, pues sí que me pongo plazo para que me dé tiempo a tenerlo acabado, corregido otra vez y corregido otra vez cuando llegue el momento de tener que enviarlo. De estas plantillas sí que suelo tener varias rellenas a la vez.
y las dejo ahí reposar hasta que me vaya a poner con ellas. O con una de ellas, más bien, que luego ya cuando me pongo al siguiente paso ya es una novela a la vez porque ya más no doy. El siguiente paso, ya cuando, como digo, me pongo con un proyecto concreto y ya me dedico a él en cuerpo y alma. Para esto suelo tener una libreta para cada proyecto, salvo algunos middle grade que he necesitado menos espacio y sí que han podido compartir la misma libreta a 2 proyectos, pero vamos, lo normal es que tenga una libreta para cada proyecto. Yo me pinto una portada, se me da fatal todo lo que viene a ser manualidades, así que seguramente cualquier persona hará la portada mucho mejor que yo, pero bueno, me pongo una portada con el título del proyecto, la fecha en la que lo estoy empezando y luego pues el hueco para apuntar la fecha en la que lo termino y, si hay muy buena suerte y se publica, la fecha en la que se publica. En la siguiente página me gusta mucho hacerme un tracker, bueno, 2. Uno de palabras, que es normalmente lo organizo de 1000 en 1000. Supongo que sabéis lo que es un tracker, pero por si alguien no lo sabe, básicamente es hacer una pequeña cuadrícula y en cada uno de los cuadrados, pues en este caso escribo cada 1000 palabras, 1000, 2000, 3000, así hasta el tope que yo haya calculado que voy a escribir. Y otro de capítulos, lo mismo, 1, 2, 3, hasta los que haya calculado que va a tener la novela. Esto es un poco tonto, pero a mí me resulta muy placentero ir coloreando los cuadraditos a medida que voy sumando palabras o que voy terminando cada capítulo. Luego, en la siguiente página me hago una especie de ficha del proyecto como tal, el público al que va a ir dirigido, en mi caso si va a ser middle grade o si va a ser juvenil, el género, pues si va a ser de misterio, fantasía, realismo, etc. Los temas que voy a tratar, la semilla narrativa, que aquí pongo esa idea suelta que apunté en algún momento en aquella libreta de ideas sueltas. El narrador, qué narrador voy a utilizar, si es primera, tercera persona, en presente, pasado, si va a haber varios narradores o si solo va a haber uno, todas estas cosas. Luego la estructura que va a tener, por ejemplo, presentación del personaje, vida normal, problema, investigación, solución, yo qué sé, pues la estructura que vaya a tener la historia. Luego, la ambientación, aquí sí que me detengo un poco más, pero tampoco, si necesito hacer construcción del mundo no lo hago aquí simplemente explico un poco cómo va a ser la ambientación y ya está. El tiempo, pues si va a ser lineal, si va a tener flashback, si es en el tiempo contemporáneo o si va a ser en el futuro o en el pasado. Este tipo de cosas. Un poco el tiempo tanto de la historia como de la novela. Es decir, en qué tiempo está ambientada la historia y cuánto tiempo abarca lo que yo voy a escribir, si es una semana, un mes, 7 años, todas estas cosas. La gran pregunta otra vez, pero ya un poquito más desarrollada. Un resumen general, aquí ya me explayo todo lo que necesite para hacer un resumen. Luego, un resumen por capítulos, pues qué va a pasar en cada capítulo, no tiene mucho misterio. Esto sí que es verdad que lo suelo hacer primero en una hoja de cálculo de Drive para poder mover, quitar, poner sin que quede hecho una guarrería en el cuaderno. Entonces lo hago allí primero y una vez que ya lo tengo todo bien cuadrado, ya lo paso a la libreta. Después hago las fichas de los personajes, la descripción de los escenarios y de la construcción del mundo, con planos o mapas si lo necesito, hechos en plan chapuza porque ya digo que lo del dibujo no es lo mío. Las líneas de tiempo, desde dónde a dónde va a ir y qué pasa en cada momento. Si para cada personaje hay una línea de tiempo distinta, pues las pongo como en paralelo para ver en qué momento coincide una cosa de uno con otra de otro. Y otros datos que me hagan falta, yo que sé. Pues alguna cosa que haya visto en la documentación y que yo no haya metido ni en los personajes ni en la ambientación, o no sé, depende del libro. También te digo que hay algunos apartados que no me hacen falta siempre. Por ejemplo, las líneas de tiempo, hay veces que no las utilizo. Si es una estructura temporal muy lineal, pues generalmente no me hacen mucha falta. Si el mundo es sencillo, tampoco suelo detenerme a hacer mapas o a describir demasiado. Por ejemplo, si es una ciudad o un barrio que puede ser uno cualquiera, pues simplemente me detengo a describir los escenarios en los que va a pasar algo importante. O sea que van a tener relevancia, pero tampoco me detengo ahí una barbaridad. Entonces depende un poco de lo que me pida cada proyecto. Hay algunas cosas que las hago siempre, sobre todo las primeras, pero pues otras que a lo mejor no hacen siempre falta. Y una vez que tengo todo esto, yo ya puedo empezar a escribir. Obviamente, muchísima de esta información
no aparece en las novelas después. De hecho, una vez mi hermana, no me acuerdo a qué vino, pero dijo algo así como que escribo un libro para luego escribir un libro mucho más corto. Y es verdad, o sea, lo que es la planificación es a lo que dedico más tiempo y generalmente, a ver, no ocupa más porque tampoco me pongo ahí a escribir un montón de páginas de cada cosa, pero sí que tengo muchísima información de todo lo que rodea a la historia que voy a escribir. Por un lado, a mí me sirve mucho para tener controlado sobre todo a los personajes, cómo han llegado al momento en el que están, por qué, cómo van a reaccionar a determinadas cosas sabiendo de dónde vienen. También me viene muy bien para tener controlado todo lo que va a pasar, toda la historia y no meter la pata en algún momento. Y además es que, como he dicho al principio, esta parte me encanta, es mi favorita del proceso de escritura, así que la disfruto un montón. Espero que te haya resultado interesante este episodio y que te haya servido. Voy a dejar, espero que no se me olvide, el enlace a la plantilla que he dicho antes, para si te la quieres descargar para utilizarla. Y si tienes cualquier duda o te interesa que hable de alguna otra cosa de escritura o que me detenga más en alguno de los pasos que he mencionado, puedes decírmelo en comentarios o escribirme al email o por redes sociales. Te dejaré también todos esos enlaces para que me tengas localizada ahí abajo. Y nada más. Muchas gracias por compartir conmigo solo un capítulo más. Nos escuchamos en el siguiente. ¡Felices lecturas!